Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Te saluda tu hermano Manelio. Bendito sea Dios de la gloria, amado. Jesús, ¿por qué no fundó 2 o 3 grupos apostólicos? ¿Por qué Jesús se contentó con un solo grupo? Si la necesidad era grande, si la viña era muy grande. ¿Y por qué el Señor solamente se aferró a formar un grupo de 12 varones? Dice la palabra en San Juan 3:16 que Dios, por amor a los hombres, al mundo, envió a su Hijo Jesús para salvar al mundo. Amado, Jesús murió en la cruz para salvar. Pero Jesús misionó por unos cuantos años. ¿Y cómo iba a continuar su misión? Jesús para eso, en San Mateo capítulo 16, versículo 18, fundó una iglesia para que pueda continuar la misión salvífica del Señor. Porque si no fuera por esta iglesia, ¿cómo sabríamos hoy que Jesús murió por nosotros? ¿Cómo sabríamos que hay un Salvador? ¿Cómo sabríamos que Jesús resucitó de la muerte? Solamente por medio de una iglesia se puede saber lo que hoy sabemos respecto a nuestro Señor. Amado, en San Juan capítulo 20, versículo 23, Jesús concedió su poder, su ministerio, su misión, su autoridad divina a única y exclusivamente a esta iglesia que Él ha fundado. No existe otro grupo que haya recibido el poder, la misión del Señor Jesús más que esta única iglesia que Él ha fundado. Pero amado, desde un principio, desde un comienzo, hay un Judas, aquel que abandonó la iglesia, aquel que abandonó el banquete, aquel que abandonó la última cena de la Eucaristía. El primer sectario, el primer protestante se llama Judas Iscariote. Amado, en San Lucas capítulo 6, versículo 16 dice la palabra que es conocido como el traidor, aquel que aparenta ser amigo de Jesús, pero que le traiciona. En San Juan 12:5, a este le interesa ayudar a los pobres, pero ¿cómo? Utilizando la riqueza de otra persona. Es lo que existe hoy. ¿Por qué no se vende toda la riqueza del Vaticano? ¿Por qué no se vende toda la riqueza de la iglesia para ayudar a los pobres? Judas pensó la misma forma. Judas quería ayudar, pero con la riqueza de otra persona, no con su riqueza. En San Juan capítulo 13, versículo 21 al 26, este Judas era uno de los apóstoles, pertenecía a la iglesia del Señor, pero prefirió el dinero, prefirió el show, la emoción, prefirió muchas otras cosas para abandonar la Eucaristía. Lo que le sucede a muchos cristianos hoy: prefiere el milagro, el show, la emoción y abandona la Santa Eucaristía, como Judas lo hizo. En la palabra dice en San Juan 13:27 que es el primero que abandonó la Eucaristía, es el primero que abandonó la Santa Misa que celebró Jesús en la noche pascual, en Mateo 26:26, cuando pronunció, tomando un pan, bendiciendo, partiendo, y dijo a los apóstoles: esto es mi cuerpo. Judas en ese momento se levantó y abandonó. Es el primer sectario. Secta significa el que se aparta, el que se aparta del tallo, del grupo original. Y Judas lo hizo, amado. Es el primero que salió de la iglesia, es el primero que abandonó la Eucaristía. Luego viene otro hombre llamado Martín Lutero. 16 siglos después de que Jesús fundó su iglesia, apareció Martín Lutero con una teoría nueva, diciendo que la interpretación de la Biblia es libre. Cada uno puede interpretar la Escritura a su parecer. Y la libre interpretación contradice la enseñanza de Jesús, contradice a la iglesia, contradice la Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no se puede interpretar la Biblia a su parecer. Segunda de Pedro 1:20. ¿Y qué produce esto, amado? La libre interpretación. Esto produce 36,000 grupos de sectas protestantes, grupos divididos, con doctrinas diferentes, separados, despedazando el cuerpo de Jesucristo, despedazando el cuerpo, la iglesia, convirtiendo desmenuzadamente en grupos apartados, sin comunión. Esto trae la doctrina de Martín Lutero, porque esto no es la doctrina de los apóstoles, no es la doctrina de Jesucristo. Bendito sea Dios. Amado,
¿Será que la división, los sectarismos, las sectas, son producto del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo puede estar dividiendo en 1000 pedazos la iglesia? Amado, dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 20, San Pablo considera entre los pecados que lleva a la perdición el sectarismo. La secta, el partidismo, la división es algo que impide para entrar en el reino de los cielos, dice San Pablo. Es decir, la secta es considerada por San Pablo, Gálatas 5:20, como uno de los pecados de Satanás. En Efesios capítulo 2, versículo 14 dice que Jesús hizo un solo pueblo. En el versículo 16, Jesús hizo un solo cuerpo. ¿Y qué es cuerpo? San Pablo dice que el cuerpo es la iglesia. Y esta iglesia es una sola. Hay un solo cuerpo. No existe dos cuerpos. No existe tres cuerpos. Es decir, no existe dos grupos, tres grupos, ni cuatro grupos. Solamente hay un solo cuerpo, una sola iglesia. Lo que reconocen los apóstoles, lo que reconocen la Biblia, lo que reconoce Jesucristo. Las demás son reconocidos por cualquier pastor protestante, pero no de los apóstoles. La palabra dice en Efesios capítulo 4, versículo 3, amado, que la unidad viene del Espíritu Santo, porque hay un solo cuerpo, es decir, hay una sola iglesia. Por eso, la característica de la iglesia de Jesucristo es una, santa, católica y apostólica. Si estas cuatro características no tiene la iglesia, no es reconocida por Jesús, no es reconocida por la Biblia, menos por los apóstoles. En Efesios capítulo 4, versículo 5 dice la palabra que hay una sola fe. ¿Qué es fe? Doctrina. Y esta única doctrina, amado, es dejada a la iglesia. Y esta iglesia debía enseñar esta única doctrina. Mateo 28, 19. Fue enviada para enseñar esta única fe, para que no haya confusión, pues surgen muchos maestros falsos, Gálatas 1:7, que quieren tergiversar el evangelio de Jesucristo. En Mateo 7, 15 al 23, amado, el Señor Jesús recalca a su pueblo: cuídense de los falsos profetas, que dicen, Señor, Señor, en tu nombre comunicamos mensaje profético poderoso. En tu nombre, Señor, expulsamos demonios. En tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros. Amado, los falsos profetas hacen muchos milagros, expulsan demonios, comunican mensaje profético, predican la palabra de Dios. Pero ¿para qué utilizan estos? Para engañar, para desviar. Por eso Jesús dice, cuídense, porque estos son señales de muchos que son falsos, que no son verdaderos. Los apóstoles no estaban aferrados a los milagros, estaban aferrados a la enseñanza, a la predicación, a la conversión. Ellos utilizaban la palabra de Dios para convertir, no para convocar solamente a través de los milagros. Y dice la palabra, amado, en Mateo 28, 19, que Cristo dejó una iglesia. Él no dejó una Biblia. Jesús dejó una iglesia para enseñar. La Biblia es producto de esta iglesia. Ninguna iglesia salió de la Sagrada Escritura, a excepción de los protestantes. La iglesia verdadera de Jesucristo, esta produjo la Biblia, bendito sea Dios. Y esta iglesia que produjo la Biblia en el año 382 fue encabezado por el Papa San Dámaso I en el Concilio de Roma. Amado, Pedro, que murió en el año 67 martirizado en Roma, él dejó sucesores, dejó cabeza visible, y de esto sucedieron 266 papas hasta el día de hoy con el Papa Francisco. Amado, los otros grupos, las sectas, ninguno de ellos no pueden mostrar ni demostrar, amado, que ellos estaban al comienzo del cristianismo. Ningún pastor protestante puede denominar a un grupo, a unas sectas, en el principio, en el comienzo. Ningún pastor protestante se reunieron en concilio al principio del cristianismo. Fueron todos cristianos católicos, bendito sea Dios. En Mateo 24, 11 dice la palabra, los falsos profetas extraviarán a muchos. A muchos lo desviarán del camino los falsos profetas. Lo conducirán al infierno. Le va a quitar la iglesia de Jesucristo. En Mateo 28, 20. Cristo, por ser Dios, no puede equivocarse, amado. Y el Señor había anunciado y pronunciado que Él acompañará a su iglesia hasta el fin del mundo. Y sobre esta iglesia, en Mateo 16, 9, nadie tendrá potestad,
Nadie tendrá poder sobre esta iglesia, porque esta iglesia es de Jesucristo y nadie podrá desviar, ni Constantino, así como dicen muchas falsas doctrinas, que fue el fundador de esta iglesia. Mentira, amado, que nadie te engañe. Vaya enviando este video a muchos hermanos para que vaya conociendo la verdad.